Vamos a orar para que ese Dios que está presente en todos nosotros y con todos nosotros en esta noche nos hable de manera especial. Señor, gracias nuevamente por tu palabra. Hemos cantado una verdad bíblica, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, y hasta aquel día estamos llamados, como el labrador, a sembrar, a persistir con paciencia y a esperar. A esperar tu lluvia, Señor. La lluvia que trae reposo, la que trae fortaleza, la que trae renovación, la que prepara los campos y la que redondea la cosecha para poder disfrutar de los frutos. Señor, sabemos que a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Y tal vez pasemos y haya otros que cosechen lo que nosotros hemos sembrado. Señor, pero uno solo es el dueño de la obra y es quien da el crecimiento, y ese eres tú, Señor. Y descansamos en esa soberanía y en esa grandeza que te pertenece a ti. Ayúdanos en esta noche a mirar a Cristo y a sus últimas palabras en la gran comisión, en el mensaje de despedida a sus discípulos, un mensaje que se replica y llega a nuestros oídos en el día de hoy, 2000 años después. Y queremos escucharlo y que resuene en nuestros oídos y en nuestros corazones con la misma fuerza con la que resonó en los oídos de aquellos discípulos en aquel monte, cuando veían que poco a poco el Señor era recibido en las nubes. Por favor, háblanos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Y qué tremendo esto, ¿no? Porque hoy cantamos dos canciones que mientras pasaba el power, digo, ¿cuándo escuché por primera vez la canción del hombre que era ciego? O la de aquel que la buena obra empezó. Y fue hace unos 30 años. Y se canta bastante, ¿no? Por lo menos 2 veces al mes. Es decir, que son cientos de veces que uno la va escuchando, pero las volvés a escuchar y volvés a sentir ese fuego de la primera vez cuando en un campamento escuché esa canción, Un hombre que era ciego. Ahora imagínate si una canción, si una música, si un ambiente lindo, ¿no? Como un campamento para un adolescente, te puede marcar 30 años, ¿no? 40 años, y vos lo revivís como si fuera esa vez y te viene el fervor. ¿Qué será? ¿Qué será poder escuchar las palabras del Señor en ese último mensaje de despedida? Entonces quisiera que estos versículos que vamos a leer hoy, que estoy seguro que la mayoría de ustedes ya los conoce, ya los ha leído y releído, hoy puedan generar en ti ese fervor, esa, ese ardor interior, como si fuera la primera vez que los escuchaste. Y que renueven en ti tal vez un ánimo que has tenido en otros tiempos, o bien que este pueda ser tu primer encuentro con estas verdades bíblicas y enamorarte de ellas, y que de aquí en más sean como un hito, un mojón, que digan, un enero caluroso del 2022, escuché por primera vez las palabras de despedida del Señor. Y desde ese día en adelante mi corazón no deja de vibrar por esas palabras. Así que vamos a hablar de eso y les pido disculpas, voy a estar medio moquero hoy, porque la partida de Nico me llena de alegría y
Bueno, estoy con el, con el gomín flojo, así que sepan disculpar. Pero comenzamos. Hasta pronto. ¿Por qué hasta pronto? Porque el Señor en sus últimas, en su última cena con sus discípulos, ya hablamos cuándo fue esto, cómo, dónde, ya dimos todo eso. Pero no nos detuvimos mucho sobre las conversaciones que hubieron ahí. Y una de las conversaciones que se dieron en aquel aposento alto es lo que encontramos en Juan capítulo 14, 15, 16. Y allí el Señor le dijo claramente, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mis padres muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Queridos, queridas, el Señor vuelve. El Señor vuelve. Desde esta declaración y hasta el día de hoy, vos podés encontrar toneladas de libros y de publicaciones y de vaticinios de cuándo el Señor va a volver, cómo va a ser, ¿sí? Pero nada de eso nos interesa ni se compara con esta declaración. Vendré otra vez. No necesitamos más aseveración que esta para estar esperando y amando su venida. El Señor vuelve. Pero claro, como en toda despedida, hay frases, ¿no es cierto? Hay frases. Hay frases de despedida típicas, ¿no es cierto? Pero hoy nos vamos a detener a mirar cuáles fueron esas frases de despedida que el Señor, unos días después de esa cena en el aposento alto, dijo a sus discípulos, ¿sí? Y los 4 evangelios más hechos de los apóstoles nos cuentan, cada uno con una versión diferente, una variante, nos van contando qué fue lo que el Señor dijo en aquella cena, en aquella frase de despedida, ¿sí? Entonces, en líneas generales, conocemos esas frases de despedida como la gran comisión, la gran comisión. ¿Qué fue lo que el Señor le comisionó, les indicó, les encargó, les mandó a sus discípulos que debían hacer hasta que Él volviese? Y de eso se trata el mensaje de esta noche. Entonces vamos a tener unas lecturas bíblicas para observar en los 5 relatos cómo el Señor dijo estas palabras de despedida, ¿sí? Y comenzamos con el Evangelio de Juan, donde en capítulo 20, versículo 21, Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Luego, Marcos nos cuenta este momento de una manera un poco diferente. Dice que el Señor les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y agrega el relato que el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Mateo lo dice de esta manera. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lucas lo expresó de esta manera y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y los sacó afuera hasta Betania, alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y por último, en Hechos de los Apóstoles, se nos narra, antes, gracias, la misma escena. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Cada una de estos relatos inspirados por Dios y en el cual cada autor ha dado un enfoque o un énfasis diferente, nos llevaría a un análisis bastante extenso. Entonces, sin ánimo de que esto sea absoluto y exhaustivo, he intentado hacer una síntesis de todas las ideas que encontramos en los 5 relatos y tratar de colocar en un párrafo todo lo que se ha dicho en relación a la gran comisión. ¿Sí? Entonces, comenzamos y en este párrafo espero que podamos ver todas y cada uno de los aspectos más importantes. No os toca a vosotros saber los tiempos que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder y seréis investidos de poder desde lo alto. Como me envió el Padre, así también yo os envío por todo el mundo, a saber, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A qué? A predicar el Evangelio a toda criatura de todas las naciones. Predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados, haciendo discípulos que se bauticen y guarden todas las cosas que os he mandado. Vosotros sois testigos de todas estas cosas. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y con esta síntesis de todo lo que se ha dicho en los 5 relatos, me gustaría que con un resaltador podamos sacar 4 conceptos de los muchos que se podrían hablar, ¿no? ¿Cuántas conferencias misioneras se han desarrollado, horas y horas de prédicas solamente con el pasaje de Mateo 28, ¿no? Entonces hoy vamos a sacar 4 conceptos, ¿sí? Y vamos por el primero. El primero lo encontramos con, bueno, ahí al cambiar el de computadora no salió, volvemos un poquito al anterior, no salió lo resaltado en amarillo.
pero me gustaría que ustedes, con el resaltador imaginario, subrayen esta frase: no os toca a vosotros saber los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. Y que al final subrayen la última frase: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Queridos, estamos siguiendo al único que tiene la potestad, la autoridad, el derecho de ser seguido. La obra de Dios es de Dios. Los planes de Dios son de Dios. Y nosotros simplemente tenemos que seguirlo. Por eso es que nos hemos dedicado, como si fuera mucho, ¿no? En realidad es poco, pero hemos invertido un tiempo, 1 año y medio, en exaltar cada domingo un aspecto de la vida, de la obra, del carácter, del impacto que Jesucristo dejó en esta tierra, en sus discípulos, en sus adversarios, en sus enemigos, en los demonios, en los políticos, en la naturaleza, tomando el poder sobre la muerte. Y ese es el Dios al que seguimos. Como ven, hay un paralelismo. Se nos dice que el único que tiene potestad, autoridad, es el Padre. De Él son los tiempos, de Él son las formas. Pero al final se nos dice que toda potestad le es dado al Hijo. Y es por eso que hacemos bien en seguir las pisadas del Maestro. Que este año, en todo lo que vayamos a hacer, en nuestra vida congregacional o en nuestra vida fuera de los cultos, allí en lo secreto, en lo privado, en la familia, en el trabajo, que en todo momento y en toda ocasión no nos olvidemos que hay uno solo que tiene la autoridad, la potestad, el derecho de ser seguido. Y que caminemos siguiendo sus planes, siguiendo sus pisadas. ¿Y cuáles son? Y no sé, preguntale: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Recuerdan quién le dijo eso al Señor? Saulo. Fue la primera pregunta de Saulo cuando se encontró con Jesús. ¿Sí? Señor, ¿qué quieres que yo haga? En segundo lugar, tienen que usar nuevamente el resaltador imaginario. Dice arribita: pero recibiréis poder, seréis investidos de poder desde lo alto. Y abajo el Señor dice, la anteúltima frase: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El segundo concepto que quiero traer me hizo acordar a esa poesía. Ustedes seguramente conocen, ¿no? La poesía de Huellas, ¿sí? Esa historia de alguien que va caminando y va con sus penurias al costado de la playa y mira para atrás y ve solo un par de huellas y le reclama al Señor de por qué no están las huellas del Señor acompañándolo, si Dios prometió que siempre lo iba a acompañar. Y luego en la poesía habla, el Señor le dice: no, querido, las huellas que vos ves no son las tuyas, son las mías, porque yo te llevo en mis brazos. Y ese es el poder de Dios, esa es la presencia, la compañía del Señor para con nosotros, porque es su palabra comprometida a hacer eso. Se dan cuenta que el Señor se comprometió a estar con nosotros y a impartirnos un poder de lo alto para vivir una vida ya no conforme a este mundo,
no conforme a nuestros recursos, a nuestras posibilidades, sino una vida victoriosa en el poder de Dios. Hablaba con una persona que sistemáticamente fracasa en una cosa que él tiene que madurar, ¿no? Tiene que madurar. Y un día me dice, esto debe ser psicológico. Voy a ir al psicólogo porque espiritual no es. Me congrego, leo la Biblia o el devocional, sirvo, siento paz. Entonces no es un problema espiritual. Esto debo tener alguna otra cosa. Voy a ir al psicólogo, ¿no? Y sin desmerecer la salud mental y el profesional de la salud mental, ¿no? Sin desmerecer eso. Solamente lo digo para pintar todo el cuadro. Y digo, ¿cómo esta persona vive en debilidad y en fracaso en un área fundamental de su vida y puede decir al mismo tiempo que no tiene un problema espiritual? Si casualmente la obra del Espíritu es darnos el poder impartido de lo alto para tener victoria en todas aquellas áreas donde tenemos que vivir como a Dios le agrada. Entonces definitivamente es un problema espiritual. ¿Por qué? Porque vive en debilidad. Y si vive en debilidad, no hay poder de Dios. Y si no hay poder de Dios, el Espíritu de Dios no está ahí. Esta persona está caminando no en los brazos de Dios. Y él no podría firmar o suscribir la poesía Huellas. Queridos, que en este año, con la gran comisión que Dios nos da, no nos olvidemos que la obra es de Él, que le seguimos a Él y que el poder para vivir en victoria, para servirle, para vencer la tentación, para transformar nuestro carácter, para acomodar nuestra finanza, para acomodar nuestra agenda, necesita el poder de Dios para sobrellevar las pruebas, la enfermedad, la adversidad, la soledad, los embates del enemigo. Para todo eso hay un poder impartido de lo alto. Y Dios en Cristo se ha comprometido a estar con nosotros. ¿Y hasta cuándo? Hasta el fin. En tercer lugar, saquen de nuevo el resaltador. Y dice así el segundo párrafo: como me envió el Padre, así también yo os envío por todo el mundo. Como me envió el Padre, así también yo os envío por todo el mundo. Y luego, por ahí en el medio, dice, vosotros sois testigos de estas cosas. Es decir, que el Señor pudo dar esta encomendación porque Él había cumplido con la obra que el Padre le había dado. Una antes, ahí está. Una después, otra más. Gracias. El Señor pudo encomendar la tarea a sus discípulos porque Él primero había cumplido la obra que el Padre le dio que hiciese. ¿Se acuerdan? Juan 17, ora al Señor y le dice, he acabado la obra. Y sus discípulos podían ir a todo el mundo a predicar el Evangelio y a hacerse otros discípulos porque ellos habían experimentado el discipulado y ahora podían atestiguar lo que habían vivido. Queridos, si queremos ser parte de la gran comisión, tenemos que haberlo experimentado. No podemos dar lo que no tenemos.
No podemos hablarle a la gente de qué bueno y qué lindo es vivir la vida cristiana si para nosotros eso es una experiencia extraña, lejana, ocasional. Yo me pregunto a los hermanos que no se congregan de ninguna manera hace años, y vos le preguntás, ¿cómo andás? Bien. Y yo sé que por ahí hay gente que testifica. Y digo, ¿qué le dirán a las personas que le predican el Evangelio? Porque no los veo levantando nuevo testimonio. Bueno, digamos, no puede venir, no sé, le queda lejos, no le gusta la cara de Antonio. Bueno, qué sé yo, digo Antonio. Sí, levanten otro testimonio, abran otra iglesia, congréguense, prediquen. Eh, Tampoco. ¿Qué le dirán a la gente? Conviértase al Evangelio y después vayan allá a una iglesia, pero yo no voy por esto, por esto, por esto. No entiendo. Y tomo el ejemplo de congregarse como una de las facetas de la vida del creyente, ¿no? No es la única. Pero queridos, no vamos a ser parte de la gran comisión, nos quedamos afuera de la obra de Dios si no experimentamos primero lo que después a manos llenas tenemos que ir a compartir con otros. Entonces, si el 2021 ha sido un año pobre en el llenarse del Señor, el afirmarse al Señor, bueno, hay que empezar abriéndose para que Dios haga la obra en tu vida, en mi vida, para que cuando tengas que dar, puedas darlo porque sos testigo de que eso te pasó a vos, que Dios es real en ti, que Dios te da la victoria, que Dios te sostuvo en la prueba, que Dios respondió a tus oraciones, que Dios te utilizó con tus debilidades. Experimentás la paz, el perdón, la provisión. Y cuando lo vivas en tu vida, yo lo vivo en mi vida, a manos llenas podemos dar. Y vamos a poder ser testigos. En cuarto y último lugar, sáquenle otra vez la tapita al resaltador y dice así: los envío por todo el mundo, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice después, a toda criatura y de todas las naciones. Este va a ser gran parte del estudio de los próximos meses. ¿Qué es esto que está diciendo acá el Señor? ¿Sí? Pero les dejo hoy simplemente una pregunta, una pregunta. ¿Qué parte del mundo vas a tocar vos con el Evangelio? ¿Y hasta dónde vamos a llegar como iglesia? ¿Hasta dónde queremos que el Señor nos lleve? ¿Y qué parte del mundo vas a tocar? Hay personas acá que están perdidas, que nunca han venido a una iglesia, que nunca van a venir acá, pero te tienen a ti. Hay un circuito 5, hay un barrio obrero, hay un Mojón de Fierro, hay un Pirané, hay un Clorinda, hay un Palo Santo. Y hay un mundo donde nosotros podemos ir a tocar ese lugar con el Evangelio y ser parte de eso. ¿Qué parte es nuestra parte en la obra de Dios? Esa es la pregunta que necesitamos que Dios nos responda. Y en último lugar, queridos hermanos, dice allí en el medio que ellos tenían que ir a predicar el Evangelio, predicar el arrepentimiento
y el perdón de pecados, haciendo discípulos que se bauticen y guarden todas las cosas que os he mandado. Está más que claro el objetivo de la comisión. ¿A dónde y a qué? Sobre todo, ¿a qué? ¿A qué hay que ir? Y como este arquero, ¿dónde está mirando este arquero? A la diana, allí, ¿no? Al centro, al punto más amarillo del objetivo. Queridos, tenemos reuniones y programas de todos los colores, de todas las formas habidas y por haber, que Zoom, que Meet, que Nambrena, todo lo que podemos hacemos. Pero nosotros estamos llamados a ser discípulos que obedezcan a Dios. Este año 2022 te tiene que encontrar al final del mismo. Si Dios no te lleva, si el Señor no viene antes, te tiene que encontrar formando un discípulo. A quien vos le puedas decir, mira, esto es lo que yo estoy viviendo con Dios cada día y te lo comparto para que hagas lo mismo que yo hago. Si no terminamos el 2022 trabajando en la vida de un discípulo, no estuvimos en la obra de Dios. No estuvimos ahí. Y la gran comisión terminó, el Señor dijo hasta pronto, se fue. Y ellos, quisiera que nos vayamos en esta noche como se fueron ellos, adorando al Señor, volviendo a tu lugar con gran gozo, y estar siempre en el templo, alabando a Dios, bendiciendo al Señor y cumpliendo la obra, cumpliendo la gran comisión. Oramos. Señor, en esta noche tú nos ves a cada uno. En primer lugar, te damos gracias porque la autoridad descansa en ti y no en ninguno de nosotros. El poder proviene de ti y no de nosotros mismos. Y eso ya de por sí nos da un alivio, nos da una seguridad y nos da esa garantía de saber que tú mismo has comprometido, has dado tu palabra de estar con nosotros hasta el fin. ¿De qué podemos tener miedo? Señor, pero hay una obra y necesitamos estar con las manos llenas de nuestra experiencia personal contigo, de estar viviendo lo que predicamos, para después tener con qué dar a esos discípulos que tú nos mandas a formar. Señor, nos vamos con gozo, como si hubiéramos estado en aquel monte, viendo al Señor en las nubes y a los varones con vestiduras resplandecientes decir, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Y mientras tanto, oh Dios, por favor, guía nuestras manos, impártenos el poder de lo alto para vivir la vida de victoria
que solamente en ti podemos tener. Enséñanos a contar, cuidar y administrar cada minuto de la breve vida que tenemos sobre esta tierra. Y guíanos para saber qué parte del mundo tenemos que tocar con el Evangelio. El mundo de nuestra familia, de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de los alrededores y de algún confín de este planeta. Queremos estar ahí donde tú nos quieras llevar, Señor. Por favor, obra en cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestros seres amados, pero que como iglesia, Señor, tú nos guíes, nos lideres como congregación también a estar donde, cómo y cuando tú quieras. Gracias, Señor. Adoramos tu nombre y con el gozo que viene de ti nos retiramos esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos, el Señor les bendiga. Que tengan una buena semana en paz. Buenas noches.